Sí, buenos días. Buenos días, estoy al aire. Buenos días, un café con JJ. Gracias, Un placer saludarte. muy amable. A ver, ingeniero, hay muchos comentarios respecto a la posibilidad mientras no se pruebe, de que el narcotráfico de alguna manera esté infiltrándose en las campañas electorales, por cuanto se conoce que una de las formas de, entre comillas, lavar dinero es justamente invertirlo en campañas electorales. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Y si acaso usted conoce, sin dar nombres, por supuesto, que efectivamente en las campañas electorales ya hay dinero ilícito. Bueno, el tema es bastante sensible, ¿verdad? El, para dar nombres, para nosotros poder identificar que se ha involucrado en las campañas políticas el dinero del narcotráfico, tiene que existir una denuncia, ¿no? Porque hay que tener un debido proceso. Sin embargo, esto no es un tema nuevo, esto es un tema que ha estado siempre sobre sobre el tapete electoral. Es un tema en el que lo vemos, lo vivimos, lo palpamos, lo denunciamos. Sin embargo, poco lo entendemos en sí, porque la dimensión que tiene el que un candidato reciba inversión del narcotráfico sobre su campaña es un interés para generar poder, ¿verdad? Varias veces me han preguntado a mí sobre las campañas en la violencia que tiene El Salvador, ¿no? El Salvador, sin ser un país que está afectado por el narcotráfico, a diferencia de Nicaragua, ellos tienen una herencia de una poca atención social y por eso tienen ese nivel de violencia en pandillas. Ahora, ¿el narcotráfico genera violencia? Genera violencia. El narcotráfico está históricamente infiltrado dentro de las campañas electorales, está infiltrado porque ha sido parte de la historia de Latinoamérica, ha sido parte de la historia del Ecuador, en su búsqueda del poder y generar su negocio. Ahora, lo que yo me doy cuenta es que el CNE, en su artículo 115, cuando supone controlar el gasto electoral, todavía está estructurado un gasto electoral como básico, ¿verdad? Como que el vallas, como que televisión, como que radio, estando totalmente divorciado de una estrategia que actualmente o sea, se desborda, no solamente en vallas, barreras, en televisión, en radio, ¿no? Hay diferentes formas en las que la estrategia electoral y la estrategia de los candidatos ha cambiado, pues ha cambiado radicalmente. Decir, ingeniero, es probable entonces que en la llamada precampaña, donde se ve ciertamente en algunas campañas, y no me refiero a ninguna puntual hablo del país, un despilfarro de dinero, por ahí ya hay que empezar a levantar las alertas, ¿no? Pero es que deben ser alertas. Yo creo que hay que ser conscientes a través de un café con JJ, que llegar a concienciar a la gente de que esas alertas en donde se ve la inversión de un candidato que particularmente está trabajando como un burócrata, se anticipe a tener inversión sobre campañas en sí, sobre su estrategia, ya participando con mucha gente dentro de sus recorridos, y esas participaciones están no solamente con lo normal, ¿no? Camisetas, banderas, su estructura con música, pues se ve ya ponderando vehículos de alta gama, pues armados, hay protección al candidato, cosas en las que no son normales en sí el revisarlas. Esas alertas yo traté de iniciar con algo que todos vemos, todos palpamos, todos podemos darnos cuenta que eso no es normal. Y lógicamente el mensaje está en la audiencia, es decir,
yo veo un candidato que está con estas anormalidades, que las vemos, las palpamos, las interpretamos, pues yo trataría no de denunciar, sino de alejarme de ese candidato, porque en realidad lo que voy a causar más adelante es problemas. Hoy por hoy, ¿no? Pues es normal ver alcaldes en las provincias en donde tenemos problemas que están el 100% involucrados con narcotráfico, pues, o sea, y uno le pregunta a la ciudadanía de esa alcaldía y dicen abiertamente, sí, está involucrado con narcotráfico. ¿Y qué hay? Poca inversión social. ¿Qué hay? Poca inversión sobre la ciudadanía. ¿Qué hay? Poco desarrollo. Estas ciudades en donde los alcaldes tienen abiertamente su gestión a través del narcotráfico, no que puedan ser inclusive narcotraficantes, sino que le deben el favor. Claro, claro. Favores que hay que pagar. Sí, es normal. Ingeniero Latorre, ahora estamos atravesando los problemas más serios pues en Esmeraldas, en Guayas, en Santo Domingo, lo que obligó a establecer una intervención militar y un toque de queda que se ha ido reduciendo. Mi pregunta es, un toque de queda, aun cuando se mantengan pues las medidas, como por ejemplo la presencia de militares en las calles, ¿un toque de queda frena de alguna manera o disminuye el impacto del crimen organizado en una sociedad? No, porque esta es una contramedida, el que no tiene estructura, que no está todos los eslabones, no están todas las responsabilidades de la burocracia que actualmente él debería responder. El toque de queda es una paliatoria que ha quedado totalmente insuficiente. La violencia del narcotráfico y la violencia por la poca atención social es evidente. Aquí no hay una participación del Ministerio de Inclusión Social que vaya a revisar estas familias por qué han sido tan afectadas, porque hay una gran diferencia social, pues no, donde en Esmeraldas, obviamente, los jóvenes que están participando con estas violencias están desde los 12 años hasta los 17 años, pues todavía no tienen mayor formación y pues obviamente están generando una violencia que nos ha afectado como sociedad. Un toque de queda lo que hace es más bien darles horarios para la atención a la violencia. No hay un pronunciamiento de jueces, no hay un pronunciamiento de fiscalía, no hay un pronunciamiento de la UAFE, no hay un pronunciamiento del SRI, no hay un pronunciamiento del mismo control de armas. Queda insuficiente en realidad. Yo creo que un toque de queda que estas medidas, el que tiene a la mano, o sea, es la relación de que en la urbanización, si es que uno vive en una urbanización, en un barrio que se ha organizado para el controlar, se culpe a los guardias del problema, ¿no? Y realmente no es eso, es que no se ha iluminado, es que no se ha hecho el resto de lo que se debe hacer para convivir en un ambiente sano y saludable. Hay acciones en realidad. Yo soy de participar más activamente y de exigir que la gente que actualmente está manejando estos temas se involucre. Pero no hay, o sea, vemos que llevan, y yo conversaba recientemente con otra radio en donde llevan al policía, al comandante de policía, a la asamblea, pasando un día, creo, a reclamar, pero ellos no son solamente el esquema de la seguridad del Estado, es que esto tenga una participación de todos los entes. Para que nosotros disminuyamos la violencia, tenemos que participar todos, inclusive la sociedad. Uno que abiertamente menciona y trata de concientizar, de decirle a la gente, no votes por un alcalde que te das cuenta de que puede tener inversión del narcotráfico. Es difícil que esto se determine
o que el mensaje pueda llegar, porque lo importante aquí es decirle a la gente que hay connotación, que se ve, que uno se puede dar cuenta y que puede existir candidatos que están a pulso haciendo su campaña política y que puede tener mayor inversión social que alguien que ciertamente, abiertamente gana una elección para tener favores hacia el narcotráfico. Ahora la violencia viene por ese candidato. Buenos días, ¿no? Noris Arroyave les saluda. ¿De qué forma los candidatos, a ver, una campaña política tiene una dinámica que a medida que se acercan las fechas también empieza a moverse más? ¿Y de qué forma incluso los partidos políticos y los candidatos pueden prever el ingreso de este dinero ilícito? Porque puede aparecer como un aportante, un financista, alguien que le interesa el proyecto político y que quiere aportar en la campaña, porque definitivamente las campañas no se hacen solo con buena voluntad, también se hacen con aportes. Entonces, el primer filtro debería ser siempre los partidos políticos y los candidatos que se sientan en la mesa a conversar con alguien. Pero por el tema del narcotráfico existe mucho lavado. ¿Cómo puedo hacer yo como partido político, como candidato, ser el primer filtro? ¿Cuáles son las bases para decir, a ver, el dinero que fulanito de tal me está ofreciendo es dinero lícito, limpio? Es que la forma en la que el CNE establece las reglas, como trazó la cancha, es muy... Es sencillo que se puedan involucrar, o sea, es sencillo. El partido político debe elegir a través de sus candidatos el que, si le llega inversión, si le llega un candidato que puede estar involucrado y el dinero puede estar involucrado, él debe filtrarlo a través de los organismos, como digo, la UAFE. Uno tiene sistemas consultivos para poder identificar que la persona que está participando sea la idónea, porque más adelante también va a tener un problema el partido político, va a tener un problema el candidato. Claro, pero la consulta va por el lado de cómo yo, partido político, supongamos, viene alguien y me dice, ¿sabes qué? Quiero aportar, creo en tu proyecto, quiero aportar en la campaña, quiero que ganes. Entonces, ¿cuál es el primer filtro que el partido y los candidatos deben de tener para evitar que el dinero ilícito a través de lavado pase por ahí? Es que es la bancarización, ¿verdad? Cualquier transacción en este país que sea legal tiene que ser bancarizada. Y la bancarización es un filtro, ¿verdad? Pero como yo hablaba en un inicio, como la estrategia del candidato no solamente se centra en lo que el CNE revisa, que es que vayas, televisión, que tú tengas una pauta controlada, podría decirse así, para hacerla en resumen, la bancarización va a ser un filtro, pero si la estrategia del candidato está relacionada con regalar terrenos, con el regalar propiedades, con el que se sortee un vehículo, con el que entonces ya pues hay una competencia desmedida y eso existe, ¿no? Existe el condonación de terrenos como decía, ¿no? En alcaldías en donde todavía el terrateniente puede regalar propiedades, y pues ¿cómo competir contra alguien que te regala un terreno dentro de esta elección, la seguridad, ¿no? Claro, entiendo. Ingeniero, ¿cómo hacer para que los candidatos que están en este momento y las entidades de control, por ejemplo, CNE, UAFE, que deberían estar trabajando, considero yo, usted es el experto, de manera más coordinada, con antelación? Nosotros hemos tenido aquí entrevistados del CNE que nos han dicho, a ver, nosotros elevamos el informe, pero es la UAFE quien se encarga de revisar y hacer todo el proceso. ¿No debería estar todo esto completamente conectado? ¿No debería haber alguien de la UAFE sentado hace meses en el CNE trabajando todo un protocolo, una logística? ¿Se está haciendo? ¿No se está haciendo? ¿Qué sabe usted al respecto? Es que no se hace, ¿no? Está en manos del CNE a través de un reglamento que se ampara en la Constitución, que tiene una estructura. Es como que hicieron un esqueleto de un gasto en el que van a controlar la gente que ingresa, pues él tiene
tiene varias aristas en las que como un checklist empieza a encontrar que son básicas, en realidad no va a permitir filtrar. Sí está en responsabilidad de los partidos políticos el estar alejado de una inversión de un narcotráfico que puede generar violencia. Pues obviamente existen inversión sobre el narcotráfico y las empresas que no generan violencia, que están bien enquistados, que generan rentabilidad, que apoyan y aportan. Sin embargo, como no hay sanción, pues, o sea, hoy por hoy el narcotráfico o el empresario de narcotráfico, la única sanción que tiene es que le quiten la visa a los Estados Unidos y ahí como que medio se cortan sus negocios, pues. De ahí las sanciones, como está enquistado en el Estado, pues de decisiones de los funcionarios judiciales que han sido parcos hoy por hoy, ¿no? Pues alejados de aportar para poder con la justicia ayudar a los policías y a los militares a que tengamos menos violencia. Entonces, sí es básico, sí es un esquema que fácilmente el narcotráfico ingresa, porque no es hoy. Esto históricamente ha habido en Latinoamérica, siempre se ha enquistado el narcotráfico sobre la política, pues en Colombia. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer, no sé, la ciudadanía? ¿Hasta qué punto tal vez las unidades de investigación, incluso hasta de la misma policía? Porque, por ejemplo, vemos un gasto indiscriminado y a vista y paciencia de todos. Yo he visto hasta que regalan tanques de gas. O sea, cilindros de gas, filas enteras. Obviamente la gente los coge porque los necesita. No, por ahí no va el tema. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque si se pregunta uno, ¿de dónde sale tanto dinero? En una campaña que en teoría todavía ni siquiera empieza. Es que la estrategia es sincerar, el concienciar a los partidos políticos en el que de cierta manera buscan una victoria a través de inyectar mayor capital, de que sus alianzas no les causen un problema social más adelante. Esto ya va a caer en la conciencia de la gente, porque la estrategia, como digo, la cancha está trazada. Y esta cancha trazada tiene árbitros que no pitan el penal, o sea, tiene árbitros que están ciegos, en realidad. Va a haber estos excesos. El llegar a que la gente, los representantes de los partidos políticos tengan esta conciencia, está más relacionada con el que si tienen aliados en el que tienen serios problemas, pues obviamente más adelante van a tener serios problemas y puede ser que les toque callarse frente a cuando dirijan, les toque callarse. Normalmente la historia determina que cuando hay alianzas con narcotráfico, pues estos candidatos terminan muertos, terminan con serios problemas, porque como en este negocio, el narcotráfico, la ley no permite judicializarlo porque es ilegal, pues van a tener un final trágico, ¿no? Ahora, si dentro de lo que actualmente estamos viviendo existe y se evidencia que hay inversión, que no es la normal, que hay inversión en un gasto, porque también es que el narcotráfico o el lavado de dinero no necesita recuperar su dinero, necesitan recuperar su dinero. Y ahí no hubo un plan, no se midió bien, pues ya más adelante los candidatos tienen problemas porque no ganan, no hay la estrategia adecuada. Bien, ingeniero, el tiempo voló, ya son las 7:27. Le agradecemos mucho por su comparecencia en Un Café con JJ. Disculpe por haber interrumpido, pero... No, estoy siempre a las órdenes. Muchas gracias, ingeniero. Y era la torre.